Le damos la bienvenida ahora a Eduardo Oreste, consultor energético especializado en petróleo y gas, máster en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en Austin. Gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias por nos invitarme. honra con su visita. Bueno, un poco ya lo hemos planteado, el hecho del petróleo, que en el imaginario colectivo puede estar en algunos lugarcitos, pero la verdad que su ubicuidad es impensada. Y también nos gustaría hacer un poquito de historia de cómo el petróleo ha ayudado al desarrollo de la humanidad, ¿no? Sí, a mí me sorprende un poco este tema de que se termine. Yo creo que forma parte de la condición humana. Todo tiene un inicio y todo tiene un final, y entonces al petróleo le ponen un final, cuando en realidad es un recurso que puede estar, inclusive mientras nosotros estamos conversando en este momento, generándose. No lo sabemos. O sea, ¿verdad? Es algo que puede estar ocurriendo, Sí. porque de hecho es un proceso de generación que tiene continuidad. No se paró porque lo estamos produciendo. Pero más allá de todo esto, cuando vamos a mirar la historia del petróleo es un recurso que se está utilizando, un producto que se está utilizando en el mundo hace 3000 años antes de Cristo. O sea, lo usaban los babilonios para hacer la impermeabilización de las naves y algunas actividades que ellos en esa época tenían. Luego vino hacia acá, lo podemos traer hacia acá, el gran descubrimiento del petróleo en Titusville, en Estados Unidos, en 1859. Y alcanza su mayor nivel de, digamos, desarrollo cuando se empieza a utilizar en la industria automotriz, básicamente cuando Henry Ford lo incorpora como un producto como el combustible para sus vehículos, ¿no? Ajá. Allí alcanza una explosión Sí. que empieza a generalizarse. Sí. Inicialmente lo utilizó Benz en su primer vehículo años antes en Alemania, pero el gran desarrollo fue en 1908 con la incorporación al Forte, ¿no? Claro, no te iba a decir, o sea, Henry Ford podría haber creado el auto, pero sin el petróleo no hubiese tenido uso. Hubiera tenido que utilizar otra cosa, que era lo que se usaba hasta ese momento, se usaba el carbón. Ajá. O sea, el petróleo vino a reemplazar el carbón. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo reemplazó? Y básicamente porque era un producto mucho más manipulable, mucho más fácil de trasladar, le daba una mayor autonomía a las maquinarias. Y de hecho, el gran empuje que tuvo el petróleo lo tuvo en 1911 cuando Churchill decide reemplazar el carbón en las naves que utilizaban, las naves de guerra, naves del ejército de la Armada Británica, que era la más importante del mundo. Sí, claro. Reemplaza el carbón por el petróleo. A partir de allí se empezó a generalizar el uso porque se detectaba una mayor autonomía en la utilización del petróleo. Y explota con la Primera Guerra Mundial, en donde ya se empieza a utilizar en forma mucho más intensiva y se generaliza el uso. Pero estamos hablando de 150 años, no estamos hablando de la historia del mundo. En 150 años vino a reemplazar lo que era la base de la generación y de la utilización de la energía en el mundo, que era el carbón. Pero ¿por qué no puede haber otro reemplazo, así como ahora quizás los mineros o los empresarios mineros están penando, como empiezan a lo mejor a penar los petroleros? ¿Por qué no pensar con la rapidez que tienen los cambios tecnológicos que la humanidad no puede ir hacia otras formas de energía mucho más eficientes? Inclusive Pero no importa si se está con toda generando en el seguridad. subsuelo, ¿no? Lo que yo no veo en el corto plazo, y hablo de corto plazo porque en la vida del mundo 30 años es nada. Poco. Claro. Yo interpreto que ese cambio en algún momento realmente se va a producir, pero eso, como bien vos decís, un cambio tecnológico. Es decir, hay una interpretación de la energía que hoy es lo que nosotros conocemos, el petróleo y los combustibles para la utilización en motores de combustión interna. Probablemente la tecnología y el desarrollo algún día descubra la forma de utilizar otro tipo de energía. Por decirte cualquier cosa, supongamos que se pueda utilizar la fuerza de gravedad como generación de energía que es universal, no tiene límite, la podemos utilizar.
es una interpretación diferente de la Seguro. energía. Ahí estamos conjeturando. Exacto. Un hecho real es que hay un proceso de transición abierto.